semiología, ¿ya? En el caso de la semiología, el dolor torácico, recuerden, puede ser de diferentes causas, pero vamos a enfocarnos al dolor cardíaco, ¿ya? Donde tenemos el infarto, pericarditis, disección de aorta, ¿no? Que son los principales diagnósticos diferenciales. En el infarto, recuerden que puede presentarse de manera aguda, ¿no es cierto? De manera aguda, ¿no? En el infarto es un dolor agudo, ¿ya? En la pericarditis es más progresivo, es más lento, de menos a más, y en la disección sí es súbito el dolor, sí es súbito, ¿ya? ¿Con qué se asocia? En el infarto, recuerden los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Factores de riesgo: obeso, adulto mayor, diabético, hipertenso, fumador, ¿no? Entonces, diabético, hipertenso, fumador, dislipidémico, adulto mayor, pues, ¿no? En la pericarditis pueden darles como antecedente infección de un proceso respiratorio viral, porque acuérdense que la causa más frecuente es de etiología viral. Y en disección de aorta, antecedente de hipertensión, síndrome de Marfan, ¿correcto? También se complica con aneurismas y estos se disecan. El tipo del dolor: en el infarto el dolor es en la región precordial o retroesternal, pero es de tipo opresivo. Opresivo, esa es la característica, ¿no? Que se irradia, ojo, ¿a dónde se irradia ese dolor opresivo retroesternal? Se puede irradiar a la mandíbula, se puede irradiar a lo que viene a ser el brazo izquierdo, al epigastrio, ¿no es cierto? Entonces se va a la mandíbula, al epigastrio, al brazo izquierdo o a la zona interescapular también, interescapular, son las irradiaciones, ¿ya? En cambio, en la pericarditis es un dolor pleurítico, le dicen como hincada, ¿no? Como hincada, que cambia con la posición y que cambia con la respiración. Recuerden que en la pericarditis el dolor aumenta si el paciente se acuesta o si el paciente inspira, y el dolor disminuye si el paciente se sienta o se inclina hacia adelante o si expira. Ahí disminuye el dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces cambia con la respiración, cambia con la postura. Y en la disección de aorta es un dolor, se describe muy severo, le dicen lancinante, transfixiante, migratorio, ¿no? Porque va migrando, ¿ya? Pero muy severo, lancinante, transfixiante. En la exploración física, en el caso de un infarto, ¿no es cierto?, vamos a encontrar pues ritmos agregados, ritmos de galope, que puede ya producir falla cardíaca, pueden haber crépitos, que nos habla de congestión pulmonar por la falla del ventrículo izquierdo. En la pericarditis, obviamente podemos ver un frote pericárdico, ¿no? Un frote, el signo de Ewart, ¿ya? El signo de Ewart, que es esa matidez en la zona subescapular izquierda, producto de un derrame que ha producido colapso alveolar, ¿ya? Signo de Ewart, frote pericárdico. En la disección de aorta puede haber focalización conforme se va disecando, ¿no? Puede haber hemiparesias, puede haber infartos, puede haber falla renal, etc. Y recuerden el dato en el electrocardiograma, ¿ya? En el caso que te digan un ST elevado, miren, cóncavo hacia abajo, en derivaciones contiguas, será un infarto, pues, ¿no? Entonces, ST elevado, cóncavo hacia abajo, y puede haber con ondas T negativas y en derivaciones contiguas, infarto. En cambio, si te dicen ST elevado, cóncavo hacia arriba, de manera difusa, ¿no? De manera difusa, con infradesnivel del PR, eso se ve en pericarditis. Recuerden, son dos cuadros que van con elevación de ST, pero las características son diferentes. El síncope. El síncope es la pérdida súbita de la conciencia, con recuperación espontánea, ¿ya? Pérdida súbita de la conciencia con recuperación espontánea. Entonces, ese es el síncope. Obviamente hay diagnósticos diferenciales, por ejemplo, ¿no? La convulsión también te da pérdida de la conciencia. Una intoxicación también te da pérdida de la conciencia, ¿ya? Un traumatismo encefalocraniano también va con pérdida súbita de la conciencia. Trastornos metabólicos, una hipoglicemia, también va con pérdida súbita de la conciencia. Entonces hay que hacer siempre la diferencia, ¿no? Entonces, en el caso de convulsión, siempre acuérdense que el paciente después de la convulsión está medio confuso, puede haberse mordido la lengua,
puede haber hecho relajación de esfínteres. Eso nos orienta a un cuadro convulsivo. La intoxicación, dependiendo de la exposición, ¿no? Por órganos fosforados, por carbamatos, dará un cuadro colinérgico, ¿no? Entonces, como es un cuadro colinérgico, irá con miosis, con salivación, con broncorrea, con espasmos musculares, por el cuadro colinérgico, ¿no? Entonces, el contexto clínico siempre, el traumatismo encefalocraniano, obviamente, ¿no? Con el antecedente, y el metabolismo en caso de una hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Ya está. Pero descartando eso, también tenemos como causa de pérdida súbita de la conciencia el síncope. Y sobre todo si vienen con un cortejo vegetativo marcado, como palidez, diaforesis, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, y asociado a un cuadro de bradicardia e hipotensión. Acuérdense eso. Bradicardia, hipotensión, sudoración, palidez, náuseas, vómitos, pensar en el síncope más frecuente, que es el síncope vasovagal. Claro, el vasovagal es por estímulo del parasimpático, que está representado por el nervio vago. Y recuerden que el nervio vago, ¿qué va a hacer? Va a inhibir al corazón, con lo cual baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción, los vasos también se empiezan a dilatar y por eso empieza a haber hipotensión con bradicardia. Ahí pensar en síncope vasovagal, hipotensión con bradicardia. Claro, hay otros diagnósticos que te pueden presentar de acuerdo a los cambios en la presión y en la frecuencia. O sea, si te dicen presión baja, frecuencia baja, entonces yo pienso en el síncope vasovagal, ¿no? O el estímulo vasovagal. Pero si te dicen hipotensión con taquicardia, ese es un paciente en shock, pues, ¿no? Un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, acá es por activación del simpático, acá es por activación del parasimpático. Entonces se dan cuenta, esa es la diferencia. Entonces si te dicen al contrario, presión elevada, frecuencia elevada, eso lo veo por ejemplo en un paciente que consume cocaína, en un paciente que consume anfetamina, por hiperactividad también del simpático. Los dos, ¿no? Aumento de presión y aumento de frecuencia cardíaca. O cuando te dicen hipertensión con bradicardia. Eso lo veo en la hipertensión endocraniana, el famoso reflejo de Cushing, acuérdense, ¿ya? Reflejo de Cushing. O la triada de Cushing, hipertensión, bradicardia y alteración de la respiración, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esto. Pérdida de la conciencia súbita, con bradicardia, con hipotensión, síncope vasovagal, ¿correcto? Vasovagal. Claro, hay otras causas. Por ejemplo, la hipotensión ortostática, el ortostatismo. Entonces también, ¿no? Puede haber síncope por ortostatismo, cuando un paciente de lo que está echado se incorpora de manera rápida. Entonces, eso puede presentarse sobre todo en los adultos mayores, en los pacientes diabéticos, por disfunción autonómica, por consumos de fármacos, ¿no? Los bloqueantes alfa-1, prazosín, terazosín, ¿ya? Los diuréticos, los beta-block, los calcio antagonistas pueden dar ortostatismo y eso puede producir síncope. Y el más grave, que es el de origen cardíaco, bueno, ese es el más grave, el de origen cardíaco. Ahí hay que pensar problemas estructurales del corazón o problemas eléctricos. Lo más frecuente, la causa más frecuente de síncope, recuerden, es vasovagal. Pero cuando les digan la causa más frecuente de síncope de origen cardíaco, es las arritmias, ¿ya? Los bloqueos, la enfermedad del nodo sinusal, las bradiarritmias. Y luego están los problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, una estenosis aórtica va con síncope, ¿no? Su triada, angina, síncope, disnea. Una miocardiopatía hipertrófica va con síncope. Entonces, primero pensar en trastorno del ritmo, luego en problemas estructurales. Y son los más graves, pues, ¿no? Obviamente los síncopes de origen cardíaco. Y luego tenemos por acá los ruidos cardíacos, ¿no? Recuerden el ápex, miren dónde está, quinto espacio con la línea media clavicular. Ahí está el ápex. Recuerden los focos de auscultación, ¿no es cierto? Este es el foco aórtico, segundo espacio para esternal derecha. Foco pulmonar, segundo espacio para esternal izquierdo, miren, derecho pulmonar, derecho aórtico,
izquierdo pulmonar, ¿no? Este es el foco accesorio, este es el foco tricuspidio, ¿no es cierto? Y este es el foco mitral, que está en la punta, ¿no? Línea media con quinto espacio, ¿ya? En la punta. Foco mitral, foco tricuspidio, foco pulmonar y foco aórtico. Por eso una Z, ¿no? Ahí está la Z. Muy bien. Bueno, y este el estetoscopio, ¿no? Que nos ayuda a auscultar los ruidos cardíacos, los soplos, etcétera, ¿no? Están las olivas, ¿no es cierto? Y lo que viene a ser, recuerden que la parte pequeña es la campana, ¿ya? Y la parte más ancha es el diafragma o membrana, ¿no? Diafragma o membrana, que sirve para auscultar el primer o segundo ruido, y la campana, que nos sirve para auscultar, por ejemplo, el tercero o el cuarto ruido, ¿no? Ya está. Entonces, miren, primer ruido aumentado. Recuerden que el primer ruido se produce por el cierre de las aurículos ventriculares. Y primero, ¿quién se cierra? La del lado izquierdo. Primero la mitral y luego la tricúspide. ¿Correcto? Ya está. Segundo ruido, cierre de las semilunares, ¿no? Recuerden que el primer ruido se da en contracción isovolumétrica y el segundo ruido en relajación isovolumétrica. Y acá también, ¿quién se cierra primero? Primero la válvula aórtica, luego la válvula pulmonar. Siempre primero se cierran las del lado izquierdo. Ya está. El tercer ruido se produce por llenado rápido y el cuarto ruido se produce por contracción auricular intensa. Recuerden, tercer ruido, llenado rápido, y cuarto ruido, contracción auricular intensa. Entonces, un primer ruido aumentado lo podemos ver en una estenosis mitral. En una estenosis mitral. Cuando la válvula está fibrosada, calcificada, el ruido es más intenso. O en una insuficiencia mitral, el ruido se apaga. O una insuficiencia aórtica también da el primer ruido disminuido. Desdoblamiento del primer ruido. Se puede desdoblar los ruidos de manera fisiológica cuando inspira. Cuando uno inspira, entonces la válvula mitral se cierra y demora en cerrarse la válvula tricúspide. Eso pasa cuando uno inspira. Hay un desdoblamiento fisiológico. Ya es patológico cuando, por ejemplo, el desdoblamiento se hace cuando hay un bloqueo, en este caso se retrasa, por ejemplo, el cierre de la válvula tricúspide. Entonces, en un bloqueo de rama derecha ya es un desdoblamiento patológico, ¿no? Entonces ya la válvula tricúspide, como hay bloqueo de rama derecha, se retrasa más de lo normal, ¿ya? O desdoblamiento paradójico le llaman, cuando es al revés. Primero se cierra la válvula tricúspide y la que demora es la válvula mitral. Entonces ahí se ha invertido, ¿no? Pues se llama desdoblamiento paradójico. Bloqueo de rama izquierda. Hace el bloqueo o desdoblamiento paradójico del primer ruido. Luego tenemos el segundo ruido, que puede elevarse en la hipertensión pulmonar, en la hipertensión arterial, da un segundo ruido aumentado. Disminuido, lo vemos en casos de una insuficiencia aórtica, tenemos ruido disminuido, ¿ya? O en una estenosis también aórtica severa, ¿ya? Vemos un segundo ruido apagado. Desdoblamiento del segundo ruido, nuevamente, fisiológico en la inspiración. Entonces, cuidado, les pregunten, ¿eh? En la inspiración los ruidos se desdoblan de manera fisiológica. ¿Ya? Hay un llamado desdoblamiento fijo, ¿ya? O sea, desdoblamiento fijo que no cambia con la respiración, que se ve en la comunicación interauricular y que es su dato de esta cardiopatía, ¿no? Desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, comunicación interauricular. Y nuevamente un desdoblamiento patológico en bloqueo de rama derecha y un desdoblamiento paradójico cuando se invierte en bloqueo de rama izquierda. Ahí no hay pierde, ¿no? Igual, siempre los bloqueos de rama izquierda dan desdoblamientos paradójicos, o sea, se invierten, ¿no? Primero se cierra la válvula derecha y luego la izquierda, porque lo normal es al revés. Auscultar un tercer ruido nos indica una falla cardíaca. Recuerden que esto es criterio ya de falla cardíaca, el ritmo de galope. Solo que auscultar un tercer ruido es falla sistólica y auscultar un cuarto ruido es falla en la diástole. Porque se ausculta un tercer ruido cuando el corazón está fibrosado y delgado. Fibrosado y delgado. De tal manera que cuando hay el llenado rápido, como está delgado la pared, vibra, pues. Y eso
nos traduce un tercer ruido. Llenado rápido, vibra las paredes. Corazón fibrosado, dilatado. En cambio, el cuarto ruido nos indica esto, un corazón que está muy hipertrofiado. Tiene una hipertrofia concéntrica hacia adentro. Por eso falla en la diástole, falla en el llenado. Porque la aurícula tiene que contraerse fuerte para poder llenar al ventrículo, ya que su cavidad del ventrículo está disminuida, porque se ha hipertrofiado. Entonces deben recordarse así. Un tercer ruido es falla sistólica, corazón fibrosado, dilatado. Cuarto ruido, falla diastólica, es un corazón con hipertrofia concéntrica, hipertrofiado. Muy bien. Y luego las alteraciones del pulso tenemos por acá, ¿no es cierto? La alteración de este pulso, por ejemplo, débil, un pulso hipokinético, ¿no? Hipokinético, o sea, de baja intensidad, pero rápido. A ese pulso se le llama pulso filiforme, ¿ya? O sea, de baja intensidad, pero rápido. Y eso lo vemos en los estados de shock, pulso filiforme. Este es un pulso de ascenso y descenso lento, se llama parvus tardus, ¿ya? Se llama pulso parvus tardus. ¿Dónde lo vemos? En la estenosis aórtica, pulso parvus tardus. En cambio este es al revés, este es un pulso muy amplio, ¿no? Pulso amplio, le llaman pulso saltón, le llaman pulso Seller. ¿Dónde lo vemos? En insuficiencia aórtica o en la persistencia del conducto arterioso, el PCA. Ahí vemos pulso amplio, saltón o Seller. Y acá, ¿no es cierto?, es el famoso pulso bisferiens, ¿ya? Se llama así, pulso bisferiens, porque hay dos picos en la sístole, miren, en el componente sistólico del pulso arterial. Y esto lo vemos en la miocardiopatía hipertrófica, bisferiens. En cambio, cuando hay un pico en la sístole y un pico en la diástole, se llama pulso dícroto. Y eso lo vemos en la miocardiopatía dilatada. La hipertrófica es bisferiens y la dilatada es dícroto. Y esto, miren, un pulso de buena intensidad, otro baja, otro aumenta, ese es el pulso alternante. Y eso lo vemos en la falla cardíaca avanzada. Pulso alternante. Y este pulso es el que, miren, es un pulso irregular, ¿no es cierto? Y que además, ¿no es cierto?, irregular, y además donde la frecuencia central es mayor a la frecuencia periférica. Se llama pulso deficitario. Es un pulso irregular y donde la frecuencia central es mayor a la frecuencia periférica. ¿Esto dónde lo vemos? En la fibrilación auricular, acuérdense. Fibrilación auricular, pulso deficitario. Y este es el pulso que puede salvar la vida a un paciente, ¿no? El pulso que baja en inspiración más de 10 milímetros de mercurio se llama pulso paradojal. ¿Y por qué les digo que puede salvar la vida del paciente? Porque esto lo vemos en taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva, crisis asmática severa. En esos cuadros, miren, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, pues se llama pulso que salva la vida, ¿no? Cuadros agudos, severos, pericarditis constrictiva y crisis asmática severa, ¿ya? Entonces acuérdense, los que más han preguntado, por ejemplo, en FA, deficitario, el pulso paradojal, en taponamiento, TEP, crisis asmática severa, ¿no? El pulso parvus tardus de estenosis aórtica, el pulso saltón o Seller en insuficiencia aórtica y en PCA, ¿ya? Acuérdense, esos son los más conocidos, ¿ya? Entonces asocien, por favor, el pulso nos puede dar el diagnóstico ya. Si te sabes el pulso, ya te puede ir dando el diagnóstico. Bueno, y en el caso del pulso de la vena yugular, hay que recordar pues cómo es un pulso venoso normal, ¿no? Tenemos entonces más o menos esta imagen, ¿ya? Donde vamos a ver que esta es la onda A, esta es la onda B, este es el seno X y este es el seno Y, ¿ya? Entonces estos dos son ondas y estos son senos en el pulso venoso. Entonces, ¿qué nos representa?
miren, la onda A es la contracción de la aurícula. Eso representa. La onda B representa la relajación de la aurícula o el llenado de la aurícula, cuando se llena de sangre. ¿Ya? Entonces es como decir, la onda A representa la sístole de la aurícula, porque se contrae. La onda B es la diástole de la aurícula, porque es donde se llena y está relajado. ¿Ya? Eso es básico que se acuerden. Onda A, sístole de la aurícula, la onda B, diástole de la aurícula. Y bueno, los senos, esto básicamente es el vaciamiento de cuando la aurícula se queda sin sangre. Entonces acá es el vaciamiento, y si lo quieres ver, es cuando acá termina de vaciarse la aurícula, ¿no? Porque la aurícula se está contrayendo y la sangre que queda en la aurícula pasa al ventrículo. Entonces, como se queda sin sangre, por eso se produce un seno X. Y acá nuevamente, ¿no? Después de llenarse la aurícula, se da un vaciamiento de la aurícula para llenar al ventrículo. ¿Ya? Entonces, acá hay un vaciamiento de la aurícula se está vaciando para darle sangre al ventrículo. Entonces, indirectamente, miren, el seno X representa el llenado del ventrículo, pero al final, ¿no? Porque se recuerden que la contracción auricular es la última etapa del llenado ventricular. El llenado tenía 3 etapas, ¿se acuerdan en el ciclo cardíaco? Llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. La contracción auricular es la última etapa del llenado. En cambio acá el seno Y es cuando todavía hay sangre en la aurícula y está empezando a llenar el ventrículo. Entonces, este es al inicio. Este es al inicio. ¿Ya? Este es al inicio. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esa es la traducción del pulso. Entonces, vamos a ver la patología. Entonces, miren, ¿qué vemos acá? Una onda A, miren, una onda A, claramente la estás viendo A, una onda A amplia, ¿no es cierto? Una onda A aumentada. Cuando veas una onda A aumentada en el pulso venoso, nos está indicando que la contracción de la aurícula es muy intensa. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en una estenosis tricuspidia. Imagínense si hay una estenosis tricuspidia, entonces la aurícula tiene que contraerse fuerte, la aurícula derecha, para llenar al ventrículo derecho. Por eso es una onda A aumentada. Acá vemos la onda A, la onda B, el seno X y el seno Y. ¿No? Acá lo que estamos viendo es el signo de W, ¿ya? Por un seno Y amplio, ¿ya? Profundo. Y eso lo vemos en la pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva. ¿Ya? El signo de W. ¿Ya? En cambio, en el taponamiento, el que más se profundiza es el seno X y el Y se borra, miren, cuando les digan onda A, onda B, seno X profundo y seno Y borrado, eso se ve en el taponamiento cardíaco. ¿Ya? En el taponamiento cardíaco se aumenta, se profundiza el seno X y se borra el seno Y. En cambio, en la pericarditis constrictiva, el seno Y es el que se vuelve más profundo y te da este signo de W, ¿ya? Pericarditis constrictiva. Ya está. Luego tenemos acá ahora una onda B amplia, ¿no? Una onda B aumentada. Eso lo podemos ver en una insuficiencia tricuspidia, cuando regresa sangre. Imagínate, la aurícula se está llenando por las venas cavas. Y encima el ventrículo regresa sangre a la aurícula. Entonces la aurícula más llenado, tiene doble llenado de las venas y del ventrículo por la regurgitación tricuspidia. Por eso la onda B aumenta, ¿no? Porque hay más llenado de la aurícula. Esta, cuando ya la onda A es muy intensa, se llama la onda A cañón. Onda A cañón. ¿Quién produce esto? El bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, ¿ya? El bloqueo AB de tercer grado produce la onda A cañón. Bloqueo AB de tercer grado. Porque como están disociados, en algún momento puede coincidir la aurícula con el ventrículo. O sea, la aurícula con el ventrículo están disociados, ¿verdad? Pero en un momento puede coincidir los dos. La aurícula con el ventrículo se contraen al mismo tiempo. De esa manera la aurícula, su fuerza es aumentada por la contracción del ventrículo. Y por eso se produce la onda A cañón. Y cuando desaparece la onda A, acá no hay onda A,
en el pulso venoso, es como que no hubiera la onda P en el electrocardiograma, porque ¿qué representa la onda A? La contracción de la aurícula. Fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, tienes que acordarte que no hay contracción de la aurícula, desaparece la onda A en el pulso venoso, no hay onda P en el electrocardiograma, porque no hay contracción de la aurícula. Entonces, eso es fibrilación auricular.